En el video de hoy vamos a hablar sobre qué secretos ocultaba David. La verdad tras el rey guerrero y su pecado oculto, pero no la versión infantil que conoces. No es la historia de un pastorcito inocente que venció a un gigante con una piedra. Es mucho más profundo. Esto es lo que la Biblia no dice directamente sobre David, el hombre según el corazón de Dios, y lo que ese corazón escondía cuando nadie lo miraba. Desde el principio, David no encajaba en los estándares. Ni su padre creyó en él cuando Samuel vino a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. David ni siquiera fue llamado a la reunión. Estaba cuidando ovejas, invisible, olvidado. Pero eso ya nos dice algo clave: Dios no elige a los visibles. Elige a los disponibles. Cuando fue ungido, el aceite del cuerno de Samuel cayó sobre su cabeza, pero la corona aún estaba lejos. Y esa distancia entre la unción y el trono es lo que forja a los verdaderos reyes. David fue ungido, pero volvió a las ovejas. Ungido, pero perseguido. Ungido, pero humillado. Dios lo estaba formando en lo secreto, antes de exaltarlo en público. Su lucha contra Goliat no fue solo valentía. Fue un momento estratégico y espiritual. Mientras todo Israel temblaba ante un hombre de casi 3 metros, David, que no tenía armadura ni espada, se enfrentó con una fe forjada en lo invisible. Cuando todos veían un gigante, él veía una puerta. Y cuando tiró esa piedra, no era puntería, era propósito, alineado con el cielo. Pero aquí está el primer secreto oculto: David ya conocía la guerra espiritual. No solo mataba osos y leones. En el campo, había aprendido a depender completamente de Dios. No era arrogancia. Era autoridad. Goliat cayó porque David no iba solo. Iba con la memoria de cada milagro oculto en los campos olvidados. Tras su victoria, Saúl lo envidia. Y esa envidia lanza a David a una temporada oscura de persecución, donde el futuro rey duerme en cuevas, se esconde entre enemigos, finge locura, vive como un fugitivo. Y aún así no levanta su mano contra el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque David sabía algo que pocos entienden: el trono no se toma. El trono se hereda cuando el corazón está listo. David lideró hombres rotos, rechazados, amargados. Su ejército no eran soldados, eran desechados. Pero él los convirtió en valientes. Porque él mismo era un desechado transformado por la presencia de Dios. Sin embargo, no todo fue gloria. Y aquí comenzamos a ver sombras en su alma. David fue un adorador, sí, pero también fue un hombre con pasiones intensas, con impulsos humanos que a veces no se sometían a su llamado espiritual. Y esos impulsos, aunque controlados al principio, fueron sembrando grietas en la armadura del rey. Una de las escenas más épicas, y a la vez más dolorosas, ocurre cuando David está en el palacio, mientras sus hombres están en guerra. Aquí comienza la caída silenciosa. El mismo David que venció gigantes con fe, empieza a perder batallas internas sin levantar espada. Pero eso lo veremos a continuación. Nos adentraremos en la historia que cambió el destino del rey, su pecado oculto con Betsabé, y lo que realmente estaba en juego más allá del adulterio. Porque David no solo rompió una ley, rompió algo en su alma. Y allí, Dios lo confronta, no para destruirlo, sino para salvarlo desde adentro. Prepárate. Lo que viene no es solo una historia de pecado. Es una historia de redención, de quebranto, de confrontación divina, y de cómo incluso los ungidos pueden caer si no enfrentan sus sombras. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y dale like a este video. Porque lo que estás viendo no lo vas a encontrar en la típica escuela dominical. Aquí desentrañamos toda la verdad detrás de los grandes personajes bíblicos, sin filtros, sin adornos, y con un enfoque profundo que te hará ver la palabra con otros ojos. Este canal está diseñado para personas como tú que quieren crecer, aprender y ser transformadas.
Hablamos de todos los temas de la Biblia: el amor, el juicio, el carácter, la guerra espiritual, la identidad, el pecado, la restauración, todo. Así que quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre David, también es sobre ti. Ahora volvamos a la escena donde todo cambia. El guerrero de 1000 batallas no está en el campo. Está en el techo. Y desde ahí, ve algo que no debió ver: a Betsabé, bañándose. Pero esto no fue solo una casualidad. Fue el resultado de una decisión previa: quedarse en Jerusalén, cuando debía estar en la guerra. El rey había perdido su posición de cobertura. Se había acomodado en la comodidad del poder, y ahí, las grietas comenzaron a ensancharse. Lo que sigue es una cadena de pecados en aumento: primero el deseo, luego la manipulación, el adulterio, el engaño, y finalmente, el asesinato encubierto de Urías. Y aquí está el verdadero secreto oculto de David: no fue la lujuria lo que casi lo destruyó. Fue el silencio. Fue ocultar. Fue maquillar el pecado como si Dios no lo viera. Durante meses, David siguió actuando como rey, como profeta, como salmista, mientras por dentro su alma estaba podrida por la culpa. Es el mismo hombre que escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos, Salmo 32. No podía dormir, no podía orar, no podía crear, porque su comunión con Dios se había roto. Pero Dios no lo abandonó. Le envió a Natán. Y esa escena, tan breve pero tan poderosa, es uno de los momentos más épicos de la Biblia. El profeta no lo acusa directamente. Le cuenta una parábola. David, indignado, exige justicia contra el hombre injusto del relato. Y entonces, Natán lo mira a los ojos y dice: ese hombre eres tú. Es en ese instante que el rey poderoso cae al suelo. El guerrero invencible es herido, no por una espada, sino por la verdad. Y aquí comienza la verdadera restauración. David no niega. No justifica. No huye. Dice con el alma rota: he pecado contra Jehová. Esa confesión cambió su destino. Porque mientras Saúl fue rechazado por justificar su pecado, David fue restaurado por confesarlo. No porque fuera perfecto, sino porque fue quebrado. Y es en ese quebranto donde nace el Salmo 51, una de las oraciones más crudas, vulnerables y profundas de toda la Escritura. Allí no hay excusas. Solo llanto, clamor y una petición desgarradora: no quites de mí tu Santo Espíritu. David entendía algo que muchos ignoran: el mayor castigo no era perder el trono. Era perder la presencia. Y por eso, Dios no lo desechó. Lo quebrantó, sí. Lo disciplinó, sí. Pero también lo cubrió, lo sanó y lo mantuvo en el linaje de la promesa. Este pecado trajo consecuencias duras: la muerte del hijo concebido, división en su casa, rebelión entre sus hijos. Pero también abrió la puerta a un nivel de humildad y profundidad espiritual que marcaría el resto de su reinado y su legado eterno. En la siguiente parte de esta historia, vamos a explorar cómo el dolor transformó a David en un rey distinto. Cómo la herida se convirtió en arma, cómo el quebranto lo llevó a escribir los salmos más poderosos, y cómo su historia se entrelaza con Jesús de forma directa, profética y gloriosa. Si creías que todo había terminado con el pecado, prepárate. Porque Dios aún no había terminado con David. David ya no era el mismo después de Betsabé. Y no porque Dios lo hubiera desechado, sino porque el quebranto había reconfigurado su alma. Lo que muchos no entienden es que el dolor no es el final de la historia cuando se enfrenta con humildad. Es, de hecho, el comienzo de una transformación más profunda. Y eso fue lo que le ocurrió a David: ya no lideraba solo desde la fuerza, sino desde la fragilidad redimida. La Biblia no oculta las consecuencias de su pecado. Su casa se volvió un campo de batalla. Amnón, su hijo, abusa de su media hermana Tamar. Absalón, otro hijo,
asesina a Amnón por venganza. Y después, el mismo Absalón lidera una rebelión contra su padre. David, el mismo que venció a gigantes, ahora llora como un padre derrotado mientras huye de su propio hijo. El drama familiar se convirtió en tragedia nacional. Pero aquí hay algo que la mayoría pasa por alto: David no responde con odio. A pesar del dolor, de la traición de Absalón, su corazón no se endurece. Cuando su hijo muere, David no celebra la victoria militar. Llora con el alma hecha pedazos: hijo mío, Absalón, quien me diera haber muerto yo en tu lugar. Esa frase no es debilidad. Es un eco del amor de un padre quebrado, un eco que profetiza el corazón del Padre Celestial que más adelante se entregaría a su propio Hijo por amor a nosotros. En ese lamento, en esa pérdida, David revela la humanidad más cruda de los reyes bíblicos. No era invencible. Era un hombre con heridas abiertas, con cicatrices en el alma, que aún así seguía buscando a Dios. Su poder ya no estaba en sus conquistas externas, sino en su capacidad de adorar incluso con el corazón roto. Es aquí donde vemos nacer los salmos más profundos. Cuando escribe aunque ande en valle de sombra de muerte, Salmo 23, no es poesía romántica. Es un testimonio. Cuando dice desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Salmo 130, lo está escribiendo desde las ruinas emocionales de su vida. David convirtió el dolor en alabanza, la pérdida en oración, la culpa en comunión. Y eso es lo que lo conectó directamente con Cristo. Porque Jesús, 1000 años después, no sería llamado el hijo de Moisés, el hijo de Josué o el hijo de Elías. No. Sería llamado el hijo de David. El hombre que falló, que pecó, que lloró, pero que nunca dejó de correr hacia Dios. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que Dios no busca perfección. Busca corazones dispuestos. Que cuando caemos, lo importante no es cuánto nos alejamos, sino si seguimos escuchando su voz. David fue más que un rey. Fue un símbolo profético. Su reinado imperfecto anticipaba el reinado perfecto de Jesús. Su trono temporal anunciaba un trono eterno. Sus canciones rotas se convertirían en la banda sonora del Mesías. Y su linaje, a pesar de todo, sería el canal por el cual entraría la redención al mundo. A continuación hablaremos de esto en profundidad. ¿Por qué Jesús eligió identificarse con David? ¿Qué conexión profética se esconde entre el salmista y el Salvador? Y, sobre todo, cómo su historia revela los secretos de un reinado eterno que aún hoy sigue impactando nuestras vidas. Lo más poderoso está por revelarse. No te lo pierdas. Para entender el verdadero legado de David, hay que mirar más allá de sus batallas, más allá de sus caídas, incluso más allá de sus canciones. Porque aunque fue un rey en lo natural, David fue, ante todo, una sombra de algo mucho más grande, el Mesías que vendría. Jesús no se presentó como el hijo de Abraham en su ministerio público, ni siquiera como el hijo de Moisés. Lo llamaron una y otra vez hijo de David. Esa no fue una elección aleatoria. Fue un acto profético. David representó el tipo de rey que Dios deseaba, no uno perfecto, sino uno apasionado por su presencia. Y aunque cayó, no dejó de buscar. Aunque pecó, no dejó de cantar. Aunque sangró por sus errores, jamás dejó de humillarse ante Dios. Esa autenticidad, esa mezcla de humanidad y hambre espiritual, es lo que lo hizo eterno en la narrativa bíblica. Ahora observa esto: cuando el ángel anuncia a María que dará a luz al Salvador, le dice, el Señor Dios le dará el trono de su padre David, Lucas 1:32. Jesús no solo heredaría un trono celestial, sino uno terrenal, el de un rey que fue quebrado, restaurado, probado por el fuego. El trono de David se volvió el símbolo del reino donde la gracia vence el juicio y el amor redime la historia. Pero la conexión es aún más profunda.
En el Antiguo Testamento, David anhela construirle una casa a Dios, un templo donde habite su presencia. Pero Dios le responde con una promesa aún más poderosa: no tú me harás casa a mí, sino yo te haré casa a ti. Es decir, un linaje eterno. Una descendencia que nunca se extinguirá. Y ese linaje culmina en Jesús. David quería construirle una casa a Dios, pero Dios prefirió convertirse en casa a través del linaje de David. Una casa viva. Un templo eterno. Un reino sin fin. Y no podemos ignorar que muchos de los salmos de David no son solo expresiones emocionales, sino visiones proféticas. El Salmo 22, por ejemplo, describe con detalle la crucifixión de Jesús 1000 años antes de que existiera la cruz como método de ejecución. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena? Exactamente las palabras que Jesús gritó en la cruz. David estaba escribiendo su dolor, pero estaba describiendo el sacrificio del Cordero. Su quebranto personal se convirtió en profecía eterna. Es aquí donde se revela otro gran secreto de este rey: David no solo fue un líder militar, un adorador y un pecador arrepentido. Fue también un profeta. Sus canciones estaban impregnadas del Espíritu Santo. Sus lágrimas, ungidas para escribir no solo su historia, sino la de aquel que vendría a cargar los pecados del mundo entero. Y eso es lo más impactante, que Dios usó a un hombre tan roto para revelar al Redentor. Eso nos dice algo sobre cómo opera el cielo. Que la grandeza en el reino no es perfección, es rendición. Que Dios no escoge a los que nunca fallan, sino a los que, cuando fallan, saben correr hacia Él en lugar de huir de Él. La vida de David no terminó con la rebelión de Absalón ni con el perdón de sus pecados. Aún quedaba más. Su corazón seguía latiendo por construir un lugar para la gloria de Dios. Y aunque no se le permitió edificar el templo, preparó todo como un padre preparando herencia para su hijo. Aquí veremos cómo David, en sus últimos años, dejó un legado espiritual más grande que cualquier batalla ganada. Un legado que aún hoy define lo que es reinar con el corazón de Dios. No te vayas. Lo mejor está por revelarse. En sus últimos años, David ya no era el joven pastor que enfrentó gigantes ni el rey valiente que conquistaba ciudades. Era un hombre mayor, marcado por las guerras externas y las batallas internas. Su cuerpo cargaba las heridas de la edad, pero su espíritu ardía más que nunca por la gloria de Dios. Y ese fuego, esa pasión espiritual, lo llevó a preparar lo que él no podía construir, el templo del Señor. Dios le había dicho que no levantaría esa casa porque sus manos estaban manchadas de sangre. David aceptó el juicio con humildad, pero no se rindió. En lugar de construir el templo con piedras, lo edificó con visión. Planeó, reunió oro, plata, madera de cedro, instrucciones arquitectónicas, músicos, levitas, sacerdotes, y preparó todo para que su hijo Salomón ejecutara la obra. Y aquí está el detalle épico que casi nadie menciona: David no se volvió pasivo en su vejez. Se convirtió en arquitecto de una gloria que él nunca vería terminada en vida. ¿Puedes imaginar la fe que se necesita para invertir toda tu energía en algo que no disfrutarás tú, sino otros? Eso es legado. Eso es adoración pura. En una de sus últimas grandes reuniones como rey, David junta al pueblo y les habla con un fuego tan poderoso como cuando vencía enemigos con la espada. Les dice que su hijo Salomón es joven, pero que Dios lo ha elegido. Y delante de todos, entrega no solo planos y recursos, sino también su bendición. Es el momento de un padre entendiendo que el propósito de Dios es más grande que su propia historia. Aún así, David no se limita a lo material. En esos últimos años, su corazón profético se desborda. Escribe instrucciones para el culto, organiza turnos de alabanza que duraban día y noche, establece orden en el sacerdocio, y,
por sobre todo, afirma la centralidad de la presencia de Dios en la vida de Israel. Porque David sabía algo que muchos reyes no entendieron: sin presencia, no hay propósito. En ese tiempo también escribió algunos de los salmos más intensos: Jehová está conmigo como poderoso gigante, hazme entender el camino de tus mandamientos, enséñame a hacer tu voluntad. No son palabras de un rey autosuficiente. Son clamores de un alma que, tras una vida llena de gloria y vergüenza, aún dependía totalmente de su Dios. Y es aquí donde el corazón de David se conecta de manera directa con el corazón del Padre Celestial. Porque David, en su debilidad, refleja lo que Jesús vino a encarnar: liderar no desde la imposición, sino desde la entrega. Reinar no desde el orgullo, sino desde el servicio. Amar no desde el trono, sino desde la cruz. Cuando finalmente llega el día de su muerte, David muere lleno de días, pero también lleno de propósito. No dejó una dinastía de perfección. De hecho, Salomón también fallaría. Pero dejó una línea espiritual que llegaría hasta el Salvador del mundo. El nombre de David se escribió en los Evangelios, en las cartas apostólicas, en la genealogía de Cristo. Porque Dios no olvidó su pacto. Aún hoy, cuando oramos, cantamos muchos de sus salmos. Aún hoy, cuando buscamos a Dios en los momentos más oscuros, usamos las palabras que David escribió desde sus cuevas, sus palacios, sus batallas. Él murió, pero su voz sigue resonando. Ahora vamos a adentrarnos en los secretos más espirituales del legado de David, que nos enseña su vida sobre el carácter de Dios. ¿Qué puede aprender esta generación de un rey que falló, pero nunca dejó de adorar? Y, sobre todo, ¿cómo podemos hoy vivir con ese mismo corazón conforme al de Dios? Cuando hablamos de David como un hombre conforme al corazón de Dios, muchas veces pensamos en su valentía, en su adoración, o en su capacidad de escribir salmos. Pero esa frase no tiene que ver con talentos, tiene que ver con postura espiritual. Porque si algo definió a David de principio a fin fue esto: nunca se apartó del deseo ardiente de agradar a Dios, incluso cuando no lo logró. David no fue el más fuerte, ni el más puro, ni el más estable. Pero sí fue el más rendido. Su vida es un espejo para todo creyente que lucha con su humanidad. No es una historia de perfección, sino de dirección. Cayó, sí. Pero siempre cayó hacia Dios. Cuando pecó, no buscó cubrirlo con excusas o teología vacía. Lloró. Se rompió. Pidió limpieza. No pidió que le devolvieran el trono, ni la reputación, pidió que Dios no le quitara su espíritu. Eso revela el corazón de alguien que ha sido tocado por la presencia divina y ya no puede vivir sin ella. Y en esa búsqueda sincera, David nos enseñó algo que incluso muchos líderes olvidan: la autoridad espiritual no se gana por la posición, sino por la rendición. El poder del rey no estaba en su ejército, sino en su altar. Su legado más profundo no fue la conquista de Jerusalén, ni la expansión de Israel, sino que demostró que se puede fallar y aún así permanecer en el corazón de Dios. Ahora miremos algo asombroso: Jesús, cuando camina entre las calles de Jerusalén, es reconocido por los ciegos que claman: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué no gritaron Hijo de Moisés o Maestro? Porque en su dolor, ellos no buscaban al legislador, buscaban al adorador quebrantado que conocía la misericordia de Dios. David representaba el acceso al perdón, la conexión emocional con Dios. Y Jesús, como su cumplimiento profético, vino a hacer exactamente eso: un rey que no vino a condenar, sino a restaurar. Que no vino a imponer reglas, sino a ofrecer gracia. Incluso en el libro del Apocalipsis, Jesús se presenta a sí mismo como la raíz y el linaje de David, Apocalipsis capítulo 22 versículo 16. Eso es impresionante. Jesús no niega su humanidad, no borra su conexión con un pecador restaurado. La abraza. Porque David no solo fue un rey en Israel, fue el molde del rey eterno.
Y si Dios usó a alguien como David para prefigurar a Cristo, entonces hay esperanza para todos nosotros. David también nos enseña que las temporadas oscuras no invalidan tu llamado. Las cuevas donde se escondió, los desiertos que atravesó, los silencios que soportó, todos fueron escenarios donde Dios forjó el carácter que se necesita para sostener una corona. Hoy, muchos quieren influencia, visibilidad, éxito espiritual. Pero pocos quieren pasar por el horno de la humillación, la traición o el silencio divino. David no los buscó, pero los vivió. Y de esos lugares nació su autoridad. De sus heridas nació su sabiduría. De su clamor, surgió un lenguaje que aún hoy usamos para hablar con Dios. La historia de David no es solo la historia de un rey. Es la historia de todos los que han caído y se han levantado. De todos los que han amado a Dios profundamente, pero han sido alcanzados por su propia carne. Es un llamado a la esperanza, al arrepentimiento real, y a la adoración genuina. En la última página de esta historia, vamos a cerrar con broche de oro. Hablaremos de cómo tú puedes caminar con ese mismo corazón conforme al de Dios. ¿Qué implica vivir como David en tiempos modernos? Y dejaremos una palabra final para todo aquel que siente que ha fallado, pero aún desea volver a escuchar a Dios susurrarle, «Eres mío». David murió como vivió, adorando. En sus últimos momentos, no fue la corona lo que sostuvo, sino la presencia. No fue el palacio lo que lo rodeaba, sino la gloria que él mismo buscó toda su vida. A diferencia de muchos reyes que terminan su reinado con batallas, David lo cerró con un legado. Con instrucciones para su hijo. Con alabanzas. Y con paz. Pero el impacto de su vida no terminó allí. A lo largo de la historia bíblica, el nombre de David se convierte en sinónimo de promesa cumplida. Cuando los profetas hablaban de restauración, decían que Dios levantaría el tabernáculo caído de David, Amós capítulo 9 versículo 11. ¿Por qué no el de Moisés o el de Salomón, que era más imponente? Porque el de David representaba intimidad sin restricciones. Un corazón desnudo delante de Dios. Sin velos. Sin ritualismos. Solo pasión cruda y real. Y ese tabernáculo no era un edificio físico. Era su vida. Su ejemplo. Su adoración constante. Su vulnerabilidad convertida en culto. La vida de David nos enseña algo que muchos evitan, que el fracaso no es el final. Que incluso cuando caes en lo más profundo, si aún puedes mirar hacia arriba, si aún puedes adorar en medio del polvo, Dios puede usarte para escribir historia. Jesús no se avergonzó de ser llamado hijo de David. Al contrario, lo usó como un título de honra. Porque David no fue un santo sin manchas, fue un pecador transformado. Un guerrero quebrado. Un poeta redimido. Un rey que amó a Dios por encima de su trono, su fama y su reputación. Y esa es la invitación para ti hoy. No importa cuántas veces hayas fallado. Si hay algo que Dios no puede resistir, es un corazón contrito y humillado. Así como lo hizo con David, Él puede restaurar tu historia. No para devolverte donde estabas, sino para llevarte más allá. Para usar tus heridas como testimonio. Para transformar tu adoración en un arma. Para hacer de tu vida un tabernáculo vivo, donde su presencia habite. Hoy, el llamado no es a parecerte a los líderes perfectos que nunca se equivocan. El llamado es a ser como David, a volver a cantar cuando otros se rinden. A volver a buscar cuando otros se esconden. A seguir adorando, incluso si solo te queda el eco de un salmo en el alma. Y si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a reflexionar con nosotros. Este canal existe para contar las historias bíblicas como nunca te las contaron. Sin edulcorantes. Sin infantilismos. Con verdad, profundidad y revelación. Si este video tocó tu corazón, dale like y suscríbete. No es por números, es porque necesitamos expandir esta verdad.
porque aún hay muchos que creen que Dios solo usa a los perfectos. Y este canal existe para romper ese mito. Aquí hablamos de todo, profetas, guerreros, traidores, redimidos, porque la Biblia es un espejo de lo humano y lo divino colisionando en el alma. Déjanos en los comentarios tu testimonio, tu proceso, o simplemente una palabra que te marcó de esta historia. Queremos orar contigo. Caminar contigo. Y si estás en una cueva de Adulam hoy, recuerda, los que se refugian ahí, mañana pueden ser reyes. Y terminamos con esta frase. Dios no busca héroes sin fallas. Busca corazones que no dejen de latir por Él, incluso cuando sangran. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.